Muy buenas tardes, nosotras somos estudiantes del primer semestre de la licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad del Noreste. Como parte de la asignatura de acercamiento a las prácticas educativas y comunitarias, estamos desarrollando entrevistas a diferentes agentes educativos con el propósito de comprender cómo las dimensiones socioculturales influyen en la vida escolar y en la práctica docente. Agradecemos la presencia de la directora Silvia Isabel Medellín Reyes, quien amablemente accedió a compartirnos su experiencia como directivo de un jardín de niños. Antes de iniciar, quisiera compartirnos algo sobre su trayectoria en el ámbito laboral. Algo sobre mi trayectoria, pues que de hecho hace poco acabo de caer en cuenta que ya soy más directora que maestra. Ya tengo 7, 8 años como directora y me percaté que sí, me encanta la docencia, me encanta educar, pero que ya mi pensamiento y mi intervención o inclusive mi diálogo va más como una directora. Entonces ya como que me cayó el famoso 20 de que ya estoy totalmente apropiada de la función directiva. ¿Y cómo llegó al cargo de directora? De directora llegué porque ante la Secretaría hay exámenes de promoción donde podemos ascender a cargos y en mi caso decidí, tenía 27 años cuando llegué a la dirección. Fue esa la primera aventura, porque siendo relativamente joven era llegar a un equipo de trabajo con maestras de antigüedades de 30 años, 20 años, 15 años. Entonces era un gran reto que una persona joven llegara a liderar una escuela. Entonces, pero fue a través de un examen, quedé en esos lugares y pues desde ahí empezó la aventura. Sí. Bueno, comenzaremos con la dimensión social. Esta dimensión se relaciona con la forma en que las relaciones humanas, la convivencia y la inclusión se manifiestan en el entorno educativo. En relación con esta dimensión, ¿cómo se promueve la inclusión y la participación de todos los estudiantes y familias dentro de su institución? ¿Cómo se promueve? Pues a través de mucho diálogo y de conocer a las familias. Parte importante de fomentar la inclusión es darnos a la tarea de conocer las necesidades que presenta cada alumno, pero también cada familia, así como también las posibilidades para poder negociar y establecer formas de trabajo en conjunto. No es una tarea fácil porque hay muchos factores externos, no solamente las cuestiones de aprendizaje, sino también todos los factores económicos, dinámicas familiares, condiciones inclusive físicas de los niños o condiciones que pueden existir de alguna barrera o alguna discapacidad. Entonces, sí resulta mucho trabajo de sensibilización con padres, maestros y sobre todo también con los mismos alumnos. Creo que a veces el proceso de inclusión no es tanto trabajo con los niños, sino es más con los padres, al fomentar esta aceptación no solamente del niño que puede presentar algunas barreras, sino también de los que están alrededor, las familias que a veces limitan esos contactos. Entonces, como que pueden llegar a juzgarlos. Sí, ya crear ciertos prejuicios o juicios, entonces ese es nuestro trabajo como escuela. Entonces, sí, en lo personal, sí puedo, pues no sé si la palabra es presumir, pero sí de unos años para acá, la escuela donde yo estoy en una escuela de Altamira, que es catalogada como rural, sin embargo es como más urbano marginado. En ese contexto, la escuela donde estoy laborando, de unos años para acá se ha destacado o al momento de que algún niño de la comunidad presenta alguna condición, piensan en nuestra escuela, porque a veces se encuentran el rechazo en otras. Y hemos recibido muchas mamás que cuando los alumnos presentan alguna condición o discapacidad, que el primer discurso es, vengo porque en otras no me lo han aceptado y me dijeron que aquí se aceptan. Bueno, ¿qué estrategias se utilizan para favorecer la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos entre los niños o con las familias? Con los niños, pues es igual, mucha mediación y diálogo. Pero en cuestión con los padres de familia,
Creo que, te digo, es el principal trabajo. Es el principal trabajo con padres de familia, y desde mi rol directivo se tienen que establecer muchos acuerdos de convivencia. Se les menciona a los papás estas reglas del juego, ¿no? Hay ciertas pautas que se tienen que establecer, ciertos límites, cierta disciplina que debe de existir, y parte de la estrategia uno es informar. Siempre he dicho que un padre informado es un padre que participa activamente. Si no le informas los pros, los contras o las consecuencias que puede haber de algo que él no hace, pues no entiende la magnitud de ciertas normas. Y en este caso ahorita, al menos este ciclo escolar, que todas las escuelas estamos muy enfocadas en la seguridad escolar, era importante enfatizar con los padres el porqué del uso de un gafet, el porqué de un pase de salida, el porqué de los horarios. Entonces sí es importante que entiendan esas normas. Y otra estrategia sería en este caso ser ejemplo. El ejemplo arrasa. Entonces como personal, tanto directivo, docente, intendentes, comités inclusive, yo que cuento con un comedor escolar, es importante que seamos ejemplo de esas normas. Si yo estoy diciendo de llegar temprano, pues el personal tiene que llegar temprano, ¿sí? Entonces creo que son parte de las estrategias, el diálogo y pues el dar seguimiento a ciertas conductas y estar abierta a negociar, porque hay normas que también no se busca que sean estrictas, pero que sí como familias tengan la apertura y la confianza para acercarse y decir, a ver maestra, yo no puedo llegar temprano porque tengo trabajo nocturno y salgo en la mañana y se me complica. Ok, señor, establecemos un acuerdo, pero ya hubo una negociación y un diálogo. Y no es así de que, pues, no llego temprano porque no quiero. Exactamente, sí, algo que yo les dije a los padres en las reuniones de inicio de ciclo escolar era eso, y a todas las alumnas se los digo, y a todas las personas que me conocen, que yo puedo tener cara de perro enojado. Digo, es una frase que yo ocupo mucho con toda la gente que conozco, porque a veces mi semblante es muy duro, puedo ser muy estricta en algunas cuestiones, pero que me gusta que dialoguen y que negociemos. Entonces siempre estoy abierta a eso. Y es algo que se le ofreció a los padres desde el inicio, que tuvieran la confianza de reportar cualquier situación que ellos creyeran que pudiera afectar el acuerdo de convivencia. Porque para evitar el pensar o el suponer que es porque no lo quiero hacer o porque no me importa. Continuaremos con la dimensión política. Esta explora las decisiones, gestiones y políticas educativas que orientan el trabajo institucional. Desde su rol como directora, ¿qué tipo de gestiones debe realizar para acceder a programas de apoyo o recursos educativos para la escuela? Tipos de gestiones, pues hay muchas. ¿Podría mencionar 3, por favor? Enfocándome un poquito así en gestiones, una gestión escolar como tal, sí implicaría todo lo que es esta cultura organizativa dentro de la escuela, el también promover el funcionamiento de comités escolares, de padres de familia, ponerlos a trabajar en ese sentido, el que entiendan que su labor es importante. Creo que es parte de una dinámica dentro de una escuela. El personal también, cada docente tiene algún talento o alguna habilidad que te permite aprovecharla y ser aliada para lograr beneficios para la escuela o para la comunidad. Y en este caso también una gestión educativa, porque tenemos esta interconexión con muchos programas compensatorios a nivel federal, estatal, ¿no? Entonces sí es importante conocer esos programas que pueden apoyar la educación día con día o las clases y valernos de todos esos recursos que nos dan para saber conectar y optimizar todos los recursos que tenemos a la mano. Entonces es como que el trabajo desde la función directiva, siempre desde mi punto de vista mi función como directivo es tener un escenario 1, 2, 3, 4. Tengo que tener muchas opciones para tratar de resolver lo que se pueda presentar. No es que sea dramática o que sea profeta, pero sí como directivo tengo que prever que si no pasa esto puede pasar lo otro y si no lo otro. Pues para eso tengo que estar preparada. Y es parte de mi trabajo en cuestión también de gestión. Oh, muy bien. ¿De qué manera las políticas educativas actuales, como el Plan de Estudio 2022, han transformado la organización del trabajo docente en su jardín de niños? Ha sido un proceso arduo.
entender y pasar de una política a lo mejor educativa más tradicional o dirigida a una política que te pide mayor libertad hacia el niño, mayor conocimiento inclusive de la comunidad y también mayor seguridad. Independientemente de la capacitación del maestro, creo que es mayor la seguridad y la iniciativa que puede tener un maestro para atreverse a hacer cosas nuevas, para innovar. Entonces, creo que sí ha sido un impacto gradual. Desde, ¿qué será? ¿Cuándo se implementó esto? ¿En el 22? Ajá. Pues creo que desde el inicio sí estábamos totalmente perdidas, pero ahorita sí creo que apenas como que algunas, ya el personal docente le está cayendo el 20 de lo importante que resulta conocer al alumno, enfocarse en el alumno y tomar en cuenta la realidad en la que estamos, que son aprendizajes útiles para la vida, no lo que cotidianamente se pudiera enseñar. ¿Ha observado beneficios con esta implementación? Sí, sí hay una sensibilización de parte de los docentes, ha habido un cambio gradual de pensamiento en los padres, a lo mejor una mayor sensibilización en cuestión de lo que la realidad del niño demanda, el cuidar también esta realidad del niño. En el contexto donde yo estoy o en el jardín donde yo laboro, estoy en un contexto en donde las situaciones de violencia intrafamiliar son muy grandes. Y tengo casos dignos de la Rosa de Guadalupe, o sea, son casos muy extremos. Entonces, eso nos ha hecho sensibilizar y entender que esa realidad del niño que está viviendo la tengo que conocer y tengo que llevarlo a que entienda, a que tenga aprendizajes significativos. ¿Sí? A lo mejor de nada me va a servir, o sí me sirve, ¿verdad? Que el niño conozca sobre el medio ambiente, que sí conozca sobre algún animal o ser vivo, pero si su realidad le está demandando observar situaciones de violencia, implica que el niño aprenda a llamar a un 911, aprenda cómo protegerse él, cómo esconderse inclusive ante una situación de riesgo, o cómo tener la confianza para expresar algo que le pase. Entonces, esos son los aprendizajes prioritarios según la realidad. Y eso es el cambio que hemos visto en cuestión con las maestras, que se han percatado de lo que es realmente importante y de los papás también, que entiendan la gran influencia que tienen ellos o el poder que tienen de poder regular o ofrecer a los niños ambientes más armónicos para el aprendizaje. Bueno, guay. Continuaremos con la dimensión económica. Hace referencia a las condiciones materiales y económicas que influyen en el proceso educativo. ¿Cómo impactan las condiciones económicas de las familias en la participación escolar y el aprendizaje de los niños? Mucho porque depende también, influye porque también depende de la percepción de cada familia. Hay familias que a pesar que pueden tener, vaya, el que tengas un recurso o un ingreso no te asegura un acompañamiento directo con los niños. Hay padres que pueden tener todos los recursos disponibles y no hay una comunicación o un acompañamiento con sus hijos. Y al revés, a veces los papás que presentan menos recursos son los que están más presentes. Sin embargo, sí influye mucho en el tipo a lo mejor de posibilidades que le puedes dar a los niños en cuestión de estímulos, o bien de diversidad de materiales o de experiencias que pueden tener. Hay niños que pues sí conocen un cine, digo yo que vivo yo que trabajo allá en Altamira, pues hay niños que sí pueden venir a lo mejor al cine de vez en cuando, hay otros niños que no lo conocen. Entonces son experiencias que a lo mejor se van limitando por estas limitantes en dinero o en recursos, ¿no? Pero al final como escuela, ese es el trabajo que tenemos también, de que pues si la montaña no va a Mahoma, pues al revés, ¿verdad? Tenemos que tratar de llevarles esas experiencias a los niños para que al menos conozcan algo de eso. Entonces, sí creo que influye, pero también depende la percepción o la actitud que tenga cada familia para abordar la situación y tratar de resolverla. No es de que una familia pobre le diga al niño, no puedes hacer esto porque no tenemos. Al contrario, si no, a veces no los envían, ¿no? A veces cuando hay alguna situación o no traen material, no los envían, pero pues ya se hace este trabajo con los papás de, a ver, pues no pasa nada, envíelo, se compensa,
De hecho, hace poco pasaba con estas festividades del Día de Muertos, ¿no? Que hicieron un baile tipo viejada y uno de los niños no tenía máscara, pero pues era una máscara que habían hecho en conjunto con los padres. Y ese día pues no lo hicieron, no hubo cómo hacerla, con qué hacerla, pero al final el niño sin la máscara bailó. Entonces al final se logró el aprendizaje, algo que la mamá entendió, ¿verdad? Que pues con la pena y todo, porque fue algo que dijo en la mañana, es que no la hicimos, no hubo cómo hacerla. Pero bueno, ya en lo personal dices, pues aunque sea intentas algo, ¿no? Bueno, yo en lo personal, mejor soy muy exigente, pues al menos intentes algo. Pero, bueno, así lo mandó y aún así el niño no se limitó en vivir esa experiencia. Entonces, creo que también tenemos que hacer ver al papá esas cuestiones. Y también nos pasa con esos papás que tienen múltiples recursos, ¿no? En donde el niño viene súper equipado y disfrazado y pues es el niño que no baila o es el niño que no quiere bailar. Entonces es importante dar esa seguridad a los niños. Digo, la cuestión económica sí influye, pero no es determinante en el aprendizaje de un niño. ¿Qué estrategias se utilizan para gestionar los materiales y recursos cuando existen limitaciones presupuestales? Ay, pues es el trabajo de la educación pública. Es el día a día en la educación pública. Pues nos apoyamos mucho de los padres de familia en cuestión con esas aportaciones voluntarias que realizan. Parte de la política o organización que se tiene en el plantel donde estoy es, si no puedes aportar con dinero, puedes aportar con trabajo. Entonces, si eres plomero, si eres carpintero, si chapoleas, si tienes algún talento en cuestiones de resolver o de reparar algo, tomamos ese talento para que compenses tu aportación. ¿Sí? Entonces, creo que nos ha funcionado en ese sentido para resolver algunas necesidades en cuestión de infraestructura o de mantenimiento de las escuelas. Y en cuestión de equipamiento o de materiales, pues sí se trabaja mucho con los papás en ese sentido. Como te mencionaba al inicio, un papá informado puede participar activamente. Y soy más de la idea de que se atrae más gente con miel que con vinagre más. Entonces, sí es importante, bueno, son abejas, no personas, ¿no? Pero sí es importante el informar, ¿no? Hay actividades que hacemos, no sé, tenemos ahorita que cada grupo puede vender algo, los papás, entonces van como que haciendo sus ahorros y juntan para comprar algo para el salón, ¿no? El año pasado equipamos 4 aulas con televisión y fue con puro trabajo de papás en cuestión de ventas, de rifas. Entonces, el que motives al papá a que esa mejora es para la escuela y que a lo mejor ese equipamiento que dejas, pues le está tocando a su hijo, pero a lo mejor va a traer sobrinos, va a traer nietos y ya hay un beneficio en la escuela, que eso se queda ahí. Los alumnos y los maestros van y vienen, pero el beneficio ahí se queda. Entonces, creo que es mucho trabajo en cuestión de sensibilizar al papá y puedes llevarlos a trabajar en estas actividades o inclusive donar, ¿no? Nos sale un punto también, tanto maestros, directivos o papás, que pues vamos en la cuestión política andar, o en instancias, ¿no? Andar tocando puertas para que nos donen. Por ahí siempre dicen que los maestros somos muy pediches y pues es cierto, porque siempre andamos buscando para las escuelas una mejora. Entonces, sí creo que a cualquier persona que le puedas pedir y ya uno como maestro tiene esta facilidad a lo mejor de sensibilizar, pues obtienes algo. Y creo que con la misma familia, cuando estudiamos como maestros, no falta, la misma familia te dice, lleva esto para tu escuela, o pensé en ti y llévalo para tu escuela. Entonces, creo que se encuentran también muchas cosas en cuestión de donaciones. Muy bien. Continuaremos con la dimensión ideológica. Esta está relacionada con los valores, creencias y formas de pensar que orientan la práctica educativa. ¿Cómo se promueve la formación en valores dentro de la institución? Pues siendo ejemplo y resaltando totalmente esta práctica de valores, ¿no? El enfatizar mucho con los niños del trabajo con las actividades. En nuestro caso tenemos, ahorita en este ciclo, de hecho, estamos implementando campañas de valores. Cada mes luego por escuela siempre nos han promovido un valor por mes, ¿no? Pero a veces ahí se queda, en que pues el valor del mes es, no sé, solidaridad o paciencia, pero ahí se queda. Y el siguiente es el otro, ¿no? Pero la idea es llevarlos a la práctica. Entonces, sí, ahorita estamos con una campaña permanente en la escuela, donde sí hay un valor por mes, pero la idea es que los papás nos manden evidencias de
o videos donde los niños estén llevando a cabo ese valor en familia o en algún momento. Entonces estamos teniendo buenos resultados. El primer mes fue un poco flojo, por así decirlo, pero ya ahorita empezaron a animarse porque pues también ven a sus hijos, ¿no? Que presumimos las evidencias de los niños en los periódicos murales o en los videos de la escuela. Entonces creo que eso también nos ha ayudado a difundir. Y en cuestión con valores como son la colaboración o la solidaridad, pues en las ceremonias cívicas, si algún padre de familia apoyó en la escuela en alguna actividad de manera voluntaria, se les hace un reconocimiento a nivel institucional. Entonces, no sé, si nos apoyaron por el altar de muertos, en la ceremonia se les reconoce. Si nos apoyaron a pintar murales, se les reconoce. O sea, es parte también de fomentar o de motivar a otros papás, ¿no? Tenemos también círculos de lectura, en donde a través de la biblioteca escolar se busca sensibilizar a padres sobre temas de crianza, y también sobre esta promoción de valores. Entonces creo que pues son estas 3 estrategias generales que hemos tenido y que ahorita nos han funcionado. Sí es complicado porque también tenemos familias muy desafiantes, pero creo que del 100% de padres, yo creo que el 70% ya está del otro lado en cuestión de entender lo importante de fomentar estos valores. Y parte esencial es siendo el ejemplo, ¿no? Simplemente el cómo nos dirigimos con los mismos padres, el que vean que hay respeto también entre el personal, que es importante, esa colaboración, que exista y que vean que hay una colaboración entre docentes también influye mucho. Y pues yo al fin en mi rol de directora, si escucho a alguna mamá que por ahí pues levanta más la voz, o ya se enojó con la otra, o ya le dijo alguna palabra que no debe, siempre, señora, acuérdese que estamos en una escuela, ¿sí? Entonces ya como que reaccionan y sí, maestra. Entonces sí es importante pues también dirigirte y limitar contacto y con asertividad, pero sí es importante hacerles ver que estamos en una escuela y que es importante mantener cierto comportamiento. ¿Ha tenido otros tipos de retos con estas familias que aún no se acoplan tanto a los métodos de crianza? Sí, claro. Sí, claro. Sí hemos tenido papás muy desafiantes en cuestión a la autoridad, en donde pues no les parece a lo mejor seguir normas, pretenden implementarlas de ellos, tenemos que llegar a esta negociación. Nos toca encontrar a veces papás que vienen molestos, que hay que tranquilizarlos, papás que inclusive que a veces que no llegan, no se molestan, no sé, si no los, digo, el niño hay un horario que respeta, pero hay límites. En nuestro caso, por ley, pues no podemos dejar a ningún niño afuera de la escuela si llegue tarde, pero también se contradice con esta cuestión de disciplina. Entonces, ahí hacemos una negociación, ¿no? Puede llegar tarde, no hay problema, se registran retardos, pero hay un límite. Pasando tu límite de retardos, ya pasas a dirección para hacer un diálogo en cuestión de recomendaciones, ¿sí? No pasa nada, al final el niño va a seguir entrando, pero vaya, hay un límite para que entienda que ya está haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, sí hemos llegado a esos puntos con esos papás en donde, pues a veces no es tanto situaciones imprevistas, simplemente es a veces una falta de organización en casa. Y entonces sí es importante llevarlos a eso y pues te encuentras con papás coléricos, molestos, hasta ahorita creo que no me han tocado agresiones, espero que no, porque sí estoy en un lugar donde la gente es muy explosiva, pero bueno, ya llevamos 7, 8 años ahí en ese espacio y nunca hemos tenido así, pero sí, yo creo que es más eso y tener mucha paciencia, pero sí nos ha tocado escuchar muchas inconformidades a lo mejor, pero pues ya después entienden el por qué, ¿no? Sí, ok. ¿Qué papel juegan las tradiciones y costumbres de la comunidad escolar en la planeación de las actividades? Mucho. Juegan un papel muy grande porque prácticamente es la realidad del niño. Entonces, son nuestro punto de partida para enganchar al niño en muchas actividades y aprovechar esos intereses, ¿no? ¿Nos podría comentar algún ejemplo significativo? Sí. En la comunidad donde yo estoy, que es La Pedrera, en Altamira, hay un campo de béisbol que es muy famoso. Practican el béisbol, fútbol los fines de semana.
Son muy dados a tener como estas ventas de rodantes y de ropa, también es muy asiduo eso. Los juegos de lotería, generalmente se organizan muchos juegos de loterías en casa, entonces son actividades que son un boom con las familias. Todo lo que son actividades deportivas y recreativas en espacios de la comunidad nos han ayudado mucho en potenciar esa participación y también proyectar el trabajo de la escuela. Y el ciclo pasado, en junio, julio, dentro de un proyecto que una de las maestras de tercero estaba llevando a cabo, que era en cuestión del uso de monedas y la resolución de problemas numéricos, de agregar, quitar, todo eso. Los niños tenían todo se enfocó en cómo se hacían las monedas, o sea, de ahí partió, ¿no? Cómo se hacen las monedas, cómo son, para qué sirven, exploraron varias monedas, investigaron, y ya después, cuando pasaron a investigar para qué servían, pues salió este emprendimiento de los niños de querer vender. Jugaron dentro del aula a vender objetos, juguetes, todo que traían a vender entre ellos. Sin embargo, sí surgió la idea de ellos de querer tener dinero real para ellos. Entonces, esta inquietud se llevó a más cuando la maestra me dijo, maestra, los niños quieren vender. Ok, Leo, entonces ellas dicen que sus mamás van y venden al rodante, que van y hacen esto en los tianguis. Entonces, digo, pues hay que llevarlos. Entonces sí se pusieron de acuerdo, se habló con los papás, establecieron, dependiendo de la ubicación de los niños, había dos áreas, ¿no? de tianguis, unos matutinos y otros vespertinos. Entonces hicieron como 2, 3 equipos de niños y padres, y la maestra ya se rotaban, algunos se fueron en la tarde, otros fueron en la mañana. Entonces, el hecho de que cada niño seleccionó qué iba a vender. Algunos llevaban cajitas de empanadas, otros juguetes, sacaron juguetes de ellos ya que no ocupaban, otros ropa de ellos. Entonces, la idea era que fueran objetos que ellos quisieran vender. Entonces, tenemos evidencias ahí de esa venta, de la mesita de los niños en el rodante, con los papás y la maestra por un lado. Entonces, eso creo que fue algo significativo porque es algo propio de la comunidad. Ellos lo llevaron como experiencia y al final lo llevaron a aplicar. Y ese dinero al final lo ocuparon para fin de cursos porque era un tercer grado. Entonces, creo que de ahí compraron algunas cositas para ellos al fin de cursos. Porque pues realmente tampoco fue acá el gran dinero, ¿verdad? Pero sí era algo que me platicaba la docente, era que la gente dentro del tianguis los veía así como que, ¿y esos niños qué? Porque tenían su cartulina o su letrero, y algunos sí más extrovertidos que otros, el decir, ¿no? El vender, pásele, o estamos vendiendo, y otros pues más reservados. Pero el papá también apoyaba en moldear esa venta, ¿no? Entonces creo que fue muy significativo para ellos, y creo que fue una experiencia en donde constatamos que llevar esa realidad al niño nos saca muchos aprendizajes, y pues se llevó hasta que ellos vendieran. Oh, qué padre. Sí, estuvo muy padre. Continuaremos con la dimensión lingüística. Esta considera la diversidad de lenguas, modos de comunicación y expresiones culturales. Cómo se fomenta el respeto y la valoración por las diferentes formas de comunicación entre los niños y sus familias. Pues también implica mucho trabajo de sensibilización, de conocer a los papás. Este ciclo escolar, en nuestro diagnóstico escolar, el principal trabajo es con padres. Años anteriores hemos tenido dificultades con alumnos, con algunas conductas disruptivas que nos afectan a lo mejor la dinámica de trabajo en un aula, pero ahorita realmente es el factor crianza en cuestión con padres, entonces es el principal trabajo que tenemos. Y sí ha sido pues un progreso, un desafío el tratar de sensibilizar al padre sobre estas formas de comunicación. Tengo padres que sí son muy de explicar al niño razones, motivos, y son niños que pues tienen cierta autonomía. Hay otros que hay una sobreprotección notable, entonces no hay tanto diálogo, no hay tanta interacción, es más un cuidado o una sobreprotección. Entonces estamos teniendo dificultades con esos niños para que se integren o para que permanezcan a veces sin un cuidador.
Entonces, sí, mantienen un apego con alguien de la escuela. Y tenemos otros en donde pues hay una comunicación, pero pues no del todo acertada. Se dirigen a los niños con groserías, gritos. Entonces sí creo que también hay que tener mucho trabajo con ellos para que entiendan que esas conductas pues se repiten en el aula. Ajá. Ellos van e imitan lo mismo con el compañero. Bueno, ¿usted considera que los cambios en la actualidad influyen en esto de respeto y valoración? ¿De los niños? No, del lenguaje, ¿Del lenguaje? de la comunicación. Sí, sí, porque influye mucho, uno, quiénes son los cuidadores de los niños, de dónde están recibiendo esta estimulación en cuestión de prácticas de lenguaje, pero también ¿cómo mencionar? El tipo también de interacción que están teniendo algunos padres con resolver todo a los niños de manera inmediata. A veces no los llevamos a que ejecuten ciertos diálogos y eso va limitando, sumando a que tenemos padres, dadas las condiciones actuales, en donde los trabajos de los padres son de todo el día, o al menos en la comunidad donde yo estoy es así, son papás que trabajan todo el día. Entonces prácticamente ven al niño en la mañana y hasta en la noche. Dentro de ese inter se queda a cargo de otros cuidadores. Entonces, pues con el abuelito a lo mejor no interactúa tanto, con los otros primos o hermanos mayores, pues es otro tipo de lenguaje y que utilizan. Con los papás en este sentido, pues también se limita esta interacción. También estamos con niños que, en mi caso, en la comunidad, no salen mucho, viven en fraccionamientos o departamentos, no hay tantos patios, parques. Entonces, si el papá se va todo el día a trabajar, en la noche pues no tiene ganas de salir a pasear y a jugar con el niño. Entonces también se limita. Están niños que están gran parte del tiempo en casas jugando solos. Entonces también hay un impacto ahí en el lenguaje enorme. Entonces sí tenemos mucha tarea en ese sentido, al menos en donde yo estoy, sí. Okay. Por concluiremos con la dimensión ontológica, que esta reflexiona sobre la identidad, la manera de ser y la comprensión del otro en el contexto educativo. ¿Ha enfrentado alguna diferencia de valores o perspectiva con padres o docentes respecto a la educación de los niños? Sí. ¿Tienen tiempo? Sí, pues sobre todo los tuve al inicio. Cuando inicié mi labor directiva, como les mencionaba, tenía 27 años, ahorita tengo 34, próxima 35 ya. Pero sí es importante entender, uno, que todas las maestras, cuando salimos o egresamos de la carrera de maestro, tenemos ganas de resolver la educación y queremos hacer todo. Y la realidad también nos va llevando a que no podemos hacerlo todo y que no todos piensan igual que nosotros. Entonces, en mi rol como directivo, cuando yo inicié, pues estaba, pues sí, joven. Entonces también tenía como que, todas tengo esas ganas, pero en su momento eran más desbordantes de querer proponer en una escuela muchos cambios. Y vas aprendiendo que también tienes que respetar la cultura de una escuela y hacer cambios progresivos. Y esto implica el ir haciendo cambios en una escuela, sean de organización, sean de enfoque de actividades, sea de comunicación inclusive entre personal y padres, va creando ciertas reacciones de los papás, a veces para bien, a veces para mal, en donde no les agrada esa forma de trabajo, en donde empiezan a ver a lo mejor que hay un nivel de exigencia, en donde se está pidiendo mayor responsabilidad del padre y en donde por ley yo te resalto, sí papá, yo como escuela tengo estas responsabilidades, pero también tú. Y ahí es donde a veces ya no nos gusta. Entonces, sí es importante el que se den cuenta y que le apuesten a la propuesta de trabajo. Es complicado, sí, yo creo que me tomó como 2 años el afianzarme bien con el equipo de trabajo, tanto de padres como de maestras. ¿Y cómo lo abordó? Con paciencia,
el primer año, y es una realidad, yo terminé en el gastro, con colitis y gastritis, por tanta tensión, por tomas de decisiones, el pasar de, y bueno, y eso que estuve de educadora encargada muchos años, la función directiva para mí no era desconocida. Sin embargo, el pasar ya de lleno a ese rol implica muchas más responsabilidades y sobre todo que crean que, no, que lo que cuenta ahí es tu visión o tu preparación y no tanto la edad. Sí, a lo mejor me pudieran faltar experiencias, pero eso no quita que no pueda tener una visión en cuestión educativa para mejorar una escuela. Entonces creo que ese fue mi primer desafío, el que las maestras creyeran en la propuesta de trabajo. Sobre todo porque yo llegué a una escuela en donde yo siempre les supe que estaban lastimadas, por así decirlo, con el rol directivo. Ciclos anteriores, ellas ya tenían como 2 ciclos sin docente, sin directivo, perdón. Entonces estaban solas organizando. Y anteriormente 2, 3 directivos habían tenido problemas en cuestión de desvío de recursos, dificultades con padres. Entonces realmente ellos la figura del director la tenían como odiada, de que el director era malo. Entonces el llegar a una chica joven con todas las ganas de trabajar, pues era de que no, tú no. Entonces sí fue bien complicado el primer año. Yo creo que no salí golpeada ni agredida por por derecho divino, no sé. Pero sí, por ejemplo, tuve un conato, me cerraron la escuela. O sea, si es algo, sí recibí amenazas también por teléfono. Entonces sí son cuestiones que de inicio te impactan en ese sentido, porque pues el magisterio es bravo. Somos tremendos en el magisterio. Entonces ya después entendieron el que yo venía a sumar, no a dañar. Pero sí me costó un ciclo escolar que lo entendieran. Ya después de eso empezamos ahora sí como que confrontamos, hicimos todas catarsis, me acuerdo, en una reunión final. En su momento pidieron disculpas por las actitudes que habían tomado y entendieron el proyecto que se pretendía y poco a poco fueron cediendo. Entonces, y creo que ya se dieron cuenta los beneficios que traía una organización. Eso es algo que soy demasiado organizada, a veces abuso de eso. Entonces también mi deber era no irme a lo máximo. O sea, ellas no estaban acostumbradas a eso, tenía que ser gradual el cambio. Entonces, eso también yo lo fui aprendiendo sobre la marcha. Y creo que ahorita he trabajado con 3 equipos diferentes. Algunas se han ido por jubilación, otras por cuestiones de cercanía a sus casas, y otras porque, pues sí, porque la vida, las decisiones te van llevando a otra escuela, pero nunca nadie, al menos ahorita, se ha ido porque ya no quiere estar ahí. Entonces creo que esa es la mayor satisfacción que tengo. Y 2, que en esa escuela los directores rotaban cada 2, 3 años. Yo ya tengo 7 u 8. Entonces para mí eso es un logro enorme, el saber que el director ahí sigue. Inclusive ahorita están regresando padres de familia que yo conocí cuando fue mi primer año de directora y me dice, ¿todavía sigue aquí, maestra? Pues sí, todavía aquí estoy. Entonces, ese tipo de expresiones para mí son como un logro, el decir, pues después de todas las arrugas, gastritis y canas que me sacaron en los primeros 2 años de directivo, la escuela ya tiene una identidad, ya tiene una cultura, ya saben que en esa escuela cuáles son las reglas, que a lo mejor la directora es bien organizada y es bien estricta, pero que está funcionando, que si hay un problema saben que se los vamos a resolver, que si hay una dificultad con algún niño, no lo tapamos, tratamos de afrontarlo. Que si hay un cambio positivo. Pues que hay una solución para el problema, porque en ocasiones, sobre todo ahorita que tenemos alumnos con ciertas conductas disruptivas en todas las escuelas, un sentir de los papás es que no hacemos nada, que no podemos regular al niño o que no hacemos nada con esos papás que presentan estos casos con alumnos. Pero sí se puede, pero necesitamos, como directivo en mi caso, sentarnos y tener muy claro mi proceso de intervención. Primero la maestra y si no, ya después entro yo. Y hacemos estos acuerdos o estas alianzas con padres, pero eso creo que ha sido mi mayor
reto, pero también mi mayor logro. El que entiendan que se puede resolver cualquier situación y que para eso cada función les va a dar sí, va a funcionar en la función que tienen, o sea, que van a encontrar esa respuesta de cada función. Y creo que sí me ha funcionado. Bueno, directora, con esto damos por concluida la entrevista. Le agradecemos por sus respuestas y reflexiones con estas preguntas. En esta entrevista nos damos cuenta de la complejidad que lleva a ser director y cómo influyen las dimensiones socioculturales en la educación de los niños. Para concluir, nuestro equipo tiene un pequeño regalo para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, muy amables. ¿Podrían tomar una foto? Sí, claro. Que salgan muchas directoras, por favor. Espero que les haya gustado. No, no. ¿Sí? Nos va a quedar Hola, la directora. Entonces, Y yo me pongo acá. gracias. ¿Nos podría dar algún consejo como futuras maestras? Como futuras maestras, un consejo. Que toda acción, palabra que ustedes hagan en las escuelas sea basado en el bien de los niños, los padres y en lo que su ética les dice. Nos toca tomar decisiones en el aula y a nivel escuela como directivo a veces que te ponen a cuestionar si estás haciendo lo correcto o no. Y a veces lo correcto no es fácil y a veces tomar esas decisiones no es fácil. Pero lo que todo sea por el bien de los niños, de los mismos padres y de lo que tu ética te dice que es lo correcto, y ahí es donde se tiene que hacer. A lo mejor va a implicar más trabajo, sí, pero es lo que tenemos que hacer. Si todos hiciéramos realmente lo que nos toca hacer, creo que la educación estaría mejor. Pero sí es importante entender qué me toca a mí como docente, como directivo o en cualquier función que estés y hacerlo por ese bien. Caer en estos vicios, porque siempre así se hace, no es lo adecuado. No siempre lo que se hace de tradición quiere decir que es correcto. Entonces, ese es el principal consejo que les doy. Siempre cuestionen, no se peleen cuando no sea necesario, pero sí cuestionen las prácticas que observan, la cultura de una escuela. A veces podemos aportar e ir mejorando poco a poco, pero todo basado en este bienestar de los niños y pues de lo que es éticamente adecuado. Sí. Muchas gracias. No, hombre, gracias a Buenas ustedes. noches. Gracias. Yo vuelvo a clase. Gracias.